Esto es su noticiero Notivisión. Con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén con nosotros en este sistema internacional de noticias de Notivisión Channel, que transmitimos desde la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto, por supuesto, gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y esta es la información. Detienen a presunto jefe de los Zetas. La misma Procuraduría General de la República, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, lo acusan de tráfico de marihuana. El ejército detuvo a Alfredo Alemán Narváez, presunto jefe de los Zetas en San Luis Potosí. La detención de quien supuestamente le apodan Comandante Alemán fue realizada por grupos de fuerzas especiales. El comandante Alemán se encontraba en una carrera de caballos que él mismo había organizado en Fresnillo, Zacatecas. Las fuerzas especiales montaron un sorpresivo operativo por aire y tierra para lograr detenerlo. De acuerdo con la PGR, el comandante alemán era cercano a Miguel Ángel Treviño, el Z40, e Iván Velázquez Caballero, alias el Talibán. Alemán Narváez era el encargado de los Zetas para defender la plaza de San Luis Potosí de la incursión de integrantes del Cártel del Golfo y de Sinaloa. Las actividades delictivas en el estado de San Luis Potosí para el grupo criminal Los Zetas, entre las que destaca el acopio de marihuana en dicha entidad para su posterior distribución tanto en México como en Estados Unidos. En Chile, 9 personas fueron detenidas y un policía resultó herido durante los incidentes que se registraron al término de la manifestación tanto de estudiantes como de profesores en Valparaíso. La marcha de miles de estudiantes y un puñado de profesores que exigen reformas al sistema educativo chileno culminó el jueves con incidentes luego de que encapuchados se enfrentaron con la policía. La protesta se desarrolló en el centro del vecino puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago, a unas 6 cuadras de la sede del Congreso, en cuyo interior comisiones integradas por parlamentarios del oficialismo derechista y de la oposición de centro-izquierda debatían la partida para la educación contenida en el presupuesto para 2012, un 7,2% mayor que la de este año. Después de marchar varias cuadras, unas 12.000 personas según los organizadores, y la mitad según la policía, se aprestaban a ver un espectáculo artístico cuando unos 200 encapuchados emergieron de la columna de manifestantes y empezaron a atacar a las fuerzas antimotines. Durante los 6 meses de protestas del movimiento estudiantil que presiona por una educación gratuita y de calidad, se han realizado unas 40 caminatas pacíficas y festivas, muchas de las cuales terminaron con encapuchados atacando a la policía. ¿Sabe una cosa? Benetton retira un anuncio en el que 2 líderes religiosos aparecían besándose, así como lo escucha usted. La marca Benetton vuelve a provocar polémica con su nueva campaña publicitaria. La imagen impactante utilizada en esta ocasión son los besos que nunca se darán, sabe, dirigentes políticos y religiosos, aunque ya ha anunciado que retira uno de los fotomontajes por las protestas del Vaticano. Ante la Catedral de Milán, Obama besa a Hu Jintao, olvidando que China es el principal competidor comercial de los Estados Unidos. En Tel Aviv, los dirigentes palestino e israelí deciden poner fin a décadas de odio, y a pocos metros del Vaticano, el beso más polémico, el del Papa Benedicto XVI con el imán de la mezquita Al-Azhar del Cairo, en una apasionada cruzada contra el odio. El Vaticano ha denunciado que la campaña es una falta de respeto hacia el Papa y una ofensa a los sentimientos de los fieles, y ha dicho también que va a estudiar tomar algún tipo de medida. La firma italiana Benetton, experta en provocaciones, ha respondido retirando el fotomontaje de Benedicto XVI. Pero no muy lejos, en una calle comercial, seguía colgado este cartel. La empresa pide perdón por haber herido sensibilidades, pero insiste en que la campaña solo quiere combatir la cultura del odio. Por eso Obama también se olvida de que Chávez echa pestes contra los Estados Unidos. Corea del Norte y Corea del Sur hacen las paces, y Merkel y Sarkozy se quieren también en privado.
Una marcha deja al menos 175 indignados detenidos en los Estados Unidos. Simpatizantes de Occupy Wall Street fueron detenidos por la policía durante los enfrentamientos en pleno corazón del distrito financiero de Nueva York. Miles de manifestantes del movimiento Ocupemos Wall Street salieron el jueves a las calles en Estados Unidos para conmemorar 2 meses de vida de la protesta y mostrar que planean seguir con ella a pesar de que la policía ha desalojado muchos de sus campamentos. Al menos 175 personas fueron arrestadas en Nueva York, muchas de ellas por bloquear las calles adyacentes a la bolsa de valores. Un hombre quedó detenido por arrojar un líquido, posiblemente vinagre, al rostro de varios agentes, dijeron las autoridades. La policía de Los Ángeles arrestó a 23 personas. Había otras manifestaciones planeadas o efectuándose en ciudades como Washington, San Luis, Las Vegas y Portland, en Oregon. Mientras coreaban todo el día, toda la semana, cierren Wall Street. Más de 1000 manifestantes se reunieron cerca de la bolsa y se sentaron en varias intersecciones, lo cual generó un caos vial. Policías antimotines desbarataron algunos de esos grupos, pero la mayor parte de la multitud se reunió de nuevo en el Parque Zuccotti, donde esta semana la policía desalojó el campamento que fungió como sede no oficial del movimiento Ocupemos. Vamos a un corte, ya volvemos. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. En Italia, el primer ministro Mario Monti ha defendido ante el Senado sus medidas anticrisis y se ha sometido a la confianza de la Cámara. Monti ha dicho que el país necesita crecer económicamente para recuperar la credibilidad y ha sentenciado que el fin del euro haría retroceder a Europa a la década de los 50. Monti ha esbozado los anunciados sacrificios con equidad que necesita Italia para salir de la crisis y que se concentran en una fórmula: frenar la deuda e impulsar el crecimiento. Entre las medidas concretas ha planteado recuperar el IBI sobre la vivienda, luchar contra la evasión fiscal y la economía sumergida, reducir los costes de la política, los impuestos sobre el trabajo y la actividad productiva, facilitar la creación de nuevas empresas y favorecer el empleo para mujeres y jóvenes, que son el futuro, porque le scelte degli investitori che acquistano i nostri titoli pubblici. Los inversores que compran nuestros títulos de Estado, ha dicho, también miran cómo será la Italia de dentro de 20 años, que tendrá que devolverle su inversión. Monti necesita contar con la clase política y con los sindicatos para afrontar la titánica tarea de recuperar el prestigio del país. Junto a él, este grupo de tecnócratas cuyos méritos figuran en sus currículos. Desconocidos para el gran público, la prensa aún les reconoce, incluso los senadores, fotografía en mano. Ellos todavía posan con cierta rigidez, ajenos a los regates de la política, las dinámicas de clanes o los golpes de efecto. Con un gobierno de elevado perfil profesional, Monti ha liquidado la política espectáculo. Sus ministros no votarán en el Parlamento, pero se sentarán junto a miembros de auténticas dinastías. La nieta de Mussolini, la hija de Craxi, el mismísimo Andreotti. Un reto de convivencia sin precedentes para reconciliar a ciudadanos e instituciones. Protesta anti-austeridad griega acaba en enfrentamientos con gases lacrimógenos. Al menos 50.000 personas marcharon en el centro de Atenas en el primer examen público para el primer ministro Lucas Papademos. La policía griega disparó gases lacrimógenos el jueves a jóvenes que protestaban contra medidas de austeridad, luego de que el nuevo gobierno de unidad nacional asumiera el poder con la carga de fijar impuestos y recortes a los gastos para salvar al país de la bancarrota. Al menos 50.000 personas marcharon en el centro de Atenas, golpeando tambores, flameando banderas rojas y cantando Unión Europea, FMI, afuera, en el primer examen público para el tecnócrata primer ministro Lucas Papademos y su coalición de 3 partidos. La marcha anual del 17 de noviembre conmemora un sangriento levantamiento contra la Junta Militar de Grecia en 1973, pero frecuentemente se transforma en un punto de concentración para los manifestantes antigobierno. Los sindicatos han indicado que usarían la marcha de este año para enviar una advertencia a Papademos, un ex vicepresidente del Banco Central Europeo sin experiencia política.
para que dé marcha atrás con políticas que dicen han enviado a Grecia a una espiral de la muerte. La crisis está obligando a cambiar algunos planteamientos en Europa. Además de la austeridad que lleva meses predicando, hoy en Estrasburgo han sugerido que quizá convendría que una autoridad europea pudiera ejercer control sobre los presupuestos de los distintos países. La Unión Europea quiere fortalecerse para hacer frente a la más grave crisis de su historia. Sus dirigentes apuestan sin disimulo por la disciplina. En línea con lo que Angela Merkel lleva proponiendo muchos meses, Herman Van Rompuy ha desgranado hoy ante el Pleno del Parlamento Europeo todo un catálogo de medidas que persiguen profundizar en la integración económica. Los incumplidores podrían quedarse sin derecho a voto en el Consejo y las sanciones se endurecerán y quizás se apliquen de forma automática. A continuación daba otra vuelta de tuerca. Permitir que una autoridad central intervenga en los procesos de los presupuestos nacionales, proponía Van Rompuy. En la misma línea, Durão Barroso ha anunciado para la próxima semana 2 iniciativas que pretenden acentuar la vigilancia y el control presupuestario, no solo en la fase de elaboración, sino también en la de ejecución. Necesitamos más disciplina y convergencia, subrayaba el presidente de la Comisión e insistía en que solo así serán posibles nuevos mecanismos de lucha contra la crisis, como los eurobonos. Las nuevas medidas podrían requerir reformas en el Tratado de Lisboa, algo a lo que no se oponen los grandes grupos de la Eurocámara, mucho más reticentes a que la actual situación genere una Europa a 2 velocidades. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha pedido a Irán que reciba a una misión de expertos para aclarar las dudas sobre su programa nuclear. Durante 2 días va a intentar elaborar una resolución que apoye todo el Consejo de Seguridad de la ONU. Falta por convencer a uno de los países más favorables a Irán y con derecho a veto en el Consejo, es decir, Rusia o China, contrarios hasta ahora a cualquier intervención militar contra Teherán. En la resolución se daría a Irán de plazo hasta marzo para responder a las dudas sobre su programa nuclear. El director general de la Agencia de Energía Atómica ha propuesto el envío de una delegación de expertos para que clarifiquen algunos puntos del último informe de la OEIA. Según ese documento, Teherán está acumulando información y material para fabricar armas nucleares, pero no dice si ya las hace. Soy de la opinión de que Irán es la más interesada en explicarlo. Así que soy optimista. Irán lo niega y asegura que responderá con argumentos. Y mientras, en Israel arrecian las críticas contra su ministro de Defensa. En una entrevista y a la pregunta de si usted fuera a Irán no querría armas nucleares, Ehud Barak ha respondido, no sé, probablemente. Todo cuando Irán ha vuelto a negar la implicación israelí en el accidente del pasado sábado en una de sus instalaciones nucleares y en el que murieron 36 personas. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Noticias Internacionales de Notivisión Channel. Los dejamos ahora con Ensenada Hoy Noticias. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.